El estrés es normal. De hecho, es una de las razones por las que la especie humana ha sobrevivido durante miles de años. El estrés te ayuda a reaccionar. Te ayuda a adaptarte. Te ayuda a responder cuando la vida exige más de ti. Antes de una entrevista importante. Antes de una presentación. Antes de una conversación difícil. Antes de un desafío que realmente importa. El estrés aparece para darte energía. Para prepararte. Para mantenerte alerta. El problema no es el estrés. El problema es cuando nunca desaparece. Porque existe una diferencia enorme entre sentir estrés y vivir atrapado en ansiedad crónica. Y la mayoría de las personas no conoce esa diferencia. Piensan que ambas cosas son iguales. Pero no lo son. El estrés tiene una causa identificable. Un examen. Una fecha límite. Una mudanza. Una emergencia. Un problema específico. Y normalmente, cuando ese evento termina, el estrés también comienza a disminuir. La ansiedad funciona de otra manera. La ansiedad no siempre necesita una amenaza real. Puede aparecer incluso cuando todo parece estar bien. Es como una alarma de incendios que sigue sonando en un edificio donde ya no hay fuego. La amenaza desapareció. Pero la alarma continúa. Y poco a poco se convierte en ruido constante. Para entender por qué ocurre esto, necesitamos hablar de una sustancia que vive dentro de tu cuerpo. El cortisol. La llamada hormona del estrés. El cortisol no es malo. De hecho, es esencial para la supervivencia. Cuando enfrentas una situación desafiante, el cuerpo libera cortisol para ayudarte a responder. Aumenta tu energía. Incrementa tu atención. Prepara tus músculos. Hace exactamente lo que fue diseñado para hacer. El problema aparece cuando ese sistema nunca se apaga. Porque el cortisol fue diseñado para trabajar en ciclos cortos. Sube. Actúa. Y luego baja. Ese es el diseño natural. Pero muchas personas mantienen ese sistema encendido durante semanas. Meses. Incluso años. Y cuando eso ocurre, el cuerpo comienza a pagar la factura. El sueño empeora. La digestión se altera. La presión arterial aumenta. El sistema inmune se debilita. La inflamación se acumula. La energía desaparece. Y la mente comienza a sentirse atrapada. Entonces surge una pregunta importante. ¿Qué convierte el estrés normal en ansiedad crónica? ¿Cuál es el error? La respuesta es sorprendentemente simple. Resistencia. Cuando algo difícil ocurre en tu vida, tienes dos opciones. La primera es procesarlo. Aceptar que sucedió. Actuar sobre aquello que puedes controlar. Y luego continuar avanzando. La segunda es resistirlo. Pelear mentalmente contra lo ocurrido. Reproducirlo una y otra vez. Preguntarte constantemente por qué pasó. Imaginar cómo podría haber sido diferente. Volver al mismo pensamiento una y otra vez. Y es ahí donde aparece el verdadero problema. Porque el evento ya terminó. Pero tu mente continúa recreándolo. Una conversación incómoda. Un error. Un rechazo. Una crítica. Una pérdida. El acontecimiento ocurrió una sola vez. Pero tu sistema nervioso puede revivirlo cientos de veces. Cada repetición reactiva el mismo mecanismo biológico. Cada repetición vuelve a liberar estrés. Cada repetición mantiene el ciclo activo. Y poco a poco el cuerpo deja de distinguir entre una amenaza real y un recuerdo. Piensa en alguien que tuvo una discusión difícil con su jefe.
La conversación terminó hace meses. Pero cada noche vuelve a ella. Recuerda las palabras. Imagina respuestas mejores. Revive la humillación. Siente nuevamente la rabia. Y aunque la situación ya no existe, su cuerpo sigue reaccionando como si estuviera ocurriendo en este momento. Eso es resistencia. Y esa resistencia transforma una experiencia temporal en un estado permanente. Por eso muchas veces no es el problema lo que nos enferma. Es nuestra incapacidad para dejar de cargarlo. Los antiguos estoicos entendían esta verdad de forma extraordinaria. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que nos perturban. Son nuestras interpretaciones de los acontecimientos. La situación es una cosa. La historia que construimos alrededor de ella es otra completamente diferente. Y muchas veces esa historia produce más sufrimiento que el evento original. La buena noticia es que existe una solución. Y no consiste en eliminar completamente el estrés. Eso sería imposible. La solución consiste en completar el ciclo. Los investigadores Emily Nagoski y Becca Nagoski explican que el estrés tiene un ciclo biológico natural. Comienza. Alcanza un punto máximo. Y necesita una resolución. Pero la mayoría de las personas interrumpe ese proceso antes de que termine. Llevan el estrés consigo. Lo acumulan. Lo almacenan. Y luego se preguntan por qué nunca logran sentirse en paz. Completar el ciclo es más simple de lo que parece. El primer camino es el movimiento físico. Tu cuerpo fue diseñado para liberar tensión a través del movimiento. Caminar. Correr. Bailar. Hacer ejercicio. Moverse. No es un consejo motivacional. Es biología. Cuando te mueves, ayudas a tu sistema nervioso a terminar el trabajo que comenzó. La segunda herramienta es la conexión humana. Los seres humanos no fueron diseñados para cargar el peso de la vida completamente solos. Hablar con alguien. Compartir lo que sientes. Recibir apoyo. Escuchar una voz tranquila. Incluso un abrazo prolongado puede producir cambios medibles en tu sistema nervioso. La conexión reduce la sensación de amenaza. Y recuerda al cerebro que no está solo. La tercera herramienta es permitir la expresión emocional. Muchas personas creen que llorar es debilidad. Que mostrar emociones es perder el control. Pero la realidad es exactamente la contraria. Las emociones necesitan movimiento. Necesitan expresión. Necesitan espacio. Cuando intentas reprimir todo lo que sientes, el cuerpo continúa cargando con ello. Cuando permites que la emoción se exprese, comienza la liberación. Por eso algunas personas sienten alivio después de llorar. Después de reír. Después de hablar. Después de escribir. El sistema nervioso finalmente completa el ciclo. Y entonces aparece algo que parecía imposible. La calma. La próxima vez que enfrentes una situación estresante, recuerda esto. No luches contra el hecho de sentir estrés. Es una respuesta natural. Es parte de estar vivo. La verdadera pregunta es ¿qué harás después? ¿Vas a procesarlo? ¿O vas a alimentarlo? ¿Vas a permitir que atraviese tu sistema? ¿O lo convertirás en una carga permanente? El estrés no es tu enemigo. La resistencia constante sí puede convertirse en uno. Nombra lo que estás sintiendo. Muévete. Habla con alguien. Respira. Permite que el ciclo termine. Y luego continúa. Porque no es lo que te sucede lo que define tu vida. Es lo que haces con aquello que te sucede. Y cuanto antes aprendas esa diferencia, más libre será tu mente.
Como enseñó Epicteto hace casi 2000 años. No es lo que te pasa lo que importa. Es lo que haces con lo que te pasa.